En este video vamos a hablar de algo súper importante y que es súper llamativo a la hora de que el oyente escucha tu música, porque estamos hablando de la imagen estéreo. Te voy a enseñar algunas técnicas de cómo ensanchar la imagen estéreo con procesos como reverb y delay, y al mismo tiempo hacer que estos tengan compatibilidad mono y que suenen bastante agradables y que el sonido suene muy envolvente, que cuando te pongas algunos auriculares o incluso en monitores de estudio, estos escuchen que te están envolviendo perfectamente. Si quieres aprender estas técnicas, quédate en este video y pasemos a la explicación. Y muy bien, ya estamos en pantalla y vamos comenzando con esto. Quiero que escuches la instrumental en la cual vamos a estar trabajando, que es esta que tengo aquí. Esta instrumental a la cual le vamos a poner el sonido o vamos a trabajar en el sonido es en la flauta. Quiero que escuches que la flauta suena como muy atrás, como sin chiste y que no tiene presencia ni esa sensación de envolvimiento o imagen estéreo. ¿Puedes notarlo? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es trabajar solamente con la flauta. Vamos a trabajar con ella y lo que vamos a hacer es un envío pre-fader. Pero posterior a ello, lo que vamos a hacer es trabajar un poquito la flauta. Al inicio, para que la flauta suene un poquito más llamativa y con peso, le agregamos distorsión. Literalmente tronarla un poco para que suene un poco más llamativa. Luego vamos a añadir una ecualización para hacerla sonar más dulce, quitando algo de frecuencias, haciendo filtros y resaltando las frecuencias medias altas. Esto para que los efectos ya entren con mejor forma. Un poco de compresión muy sutil, si te fijas, un ratio muy pequeño, un ataque rápido, una liberación intermedia y muy poca compresión. Prácticamente eso. Esto es, reitero, para que el sonido ya entre pulido a lo que son los efectos. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a utilizar 4 canales. En este ejemplo, tú puedes utilizar los que tú quieras. Lo vamos a hacer en envío pre-fader. Simplemente te posicionas en el sonido original, le vas a dar clic derecho y Sidechain to this track a cada uno de ellos para que ya lo tengas de esta forma. Ya teniéndolo de esta forma, vas a insertar el Fruity 4 veces o las veces que hayas hecho en el canal. Y por ejemplo, aquí le doy clic derecho y lo voy a mandar al canal llamado Verb Mono. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar 2 reverberaciones y 2 delays. En la primera reverberación, lo que vamos a hacer es utilizar una reverberación en mono para ayudar a la compatibilidad mono, pero que tenga esa sensación como de espacio. Entonces, aquí para nosotros solamente escuchar lo que es el reverb, voy a mutear la señal original y voy a utilizar el reverb. Este es el reverb que vamos a utilizar. Este reverb se llama Lustrous Plate, que es bastante bueno. Viene en la sección de plugins de Slate Digital en su membresía. Entonces, aquí algo bien importante de este reverb es que está bastante bueno, tiene presets y aparte de esos presets tiene, digamos, como otros plates de reverberación que suenan bastante bien. Tiene 3 secciones, que es la de reverberación, ecualización y compresión, que son muy buenos. En la parte de reverb en mono nos vamos a centrar en la de carácter, aquí en la pestaña, o más bien en el knob, perdón, de width. Lo que vamos a hacer es ponerlo totalmente a la izquierda para que el reverb sea totalmente mono. Entonces el pre-delay lo que vamos a hacer es ajustarlo con lo que es esta página que voy a dejar aquí. Voy a utilizar un reverb bastante pequeño, el Small Room, que dice que es un pre-delay de 22 milisegundos. Aquí ya lo tengo seteado. También tenemos un poco de modulación, puedes añadirle modulación para que añade
carácter 100% wet, eso es lo que vamos a utilizar. Entonces el reverb suena de esta forma. Suena muy bonito. Nos vamos a la ecualización. Tiene un ecualizador con dos filtros, un low cut, un high cut, y tiene un ecualizador ya sea por high band o high shelf, perdón, o low shelf, o lo podemos utilizar en modo campana. En este caso lo vamos a dejar tal cual. Vamos a cortar alrededor en las frecuencias bajas de 100 a 200 Hz, en este caso 150, 149. Voy a quitar un poquito alrededor de 150 Hz con el low band. Y en el high band lo que voy a hacer es aumentar entre 3 a 5 kHz, un poquito para darle frescura, y voy a cortar alrededor de 7 a 8 kHz para que suene de esta forma. Mucho más controlado. Me voy a la sección de Dynamics y esto está bien interesante. Es una compresión que puede responder de ducking al reverb, o sea que cuando suene el sonido se opaque un poco la reverberación, termina el sonido, la reverberación sale. Podemos comprimir la reverb o la salida del compresor tal cual, o un reverb gate, que esto es más como para percusiones. Ahora lo que vamos a hacer aquí es dejarnos con el ducking. Vamos a dejarle una reducción entre 5 o 6 decibeles y recuperarlo para que suene así. Posterior a ello podemos seguir ecualizando. Me voy a quedar así, quito un poco de resonancia. Parece que soy muy drástico en la ecualización, pero lo que estoy haciendo es que, como el reverb ya tiene una ecualización, estoy recuperando un poco de aire. Prácticamente eso. Ahora nos vamos a la segunda reverberación. La segunda reverberación vamos a utilizar el mismo plugin de Lostrum, y en esta ocasión vamos a utilizar un pre-delay un poco más largo. Si nosotros nos vamos aquí, vamos a utilizar el de 44, un large ROM. Aquí lo voy a poner 44. Vamos a utilizar el de 44, ya lo tengo. El width ahora sí lo vamos a poner a full para que sea abierto. Vamos a añadirle un poco de modulación, wet 100%. La ecualización es un poco similar a la anterior y la compresión de la misma forma para que suene así. Un poco de ecualización, vamos a ver qué podemos hacer. Prácticamente eso es lo que haría. Sumado ya tendríamos estas dos reverberaciones. Vamos a hacerlo en contexto con la flauta. Ya le da un entorno bastante bonito. Perfecto, ahora nos vamos a ir a lo que es el primer delay. En el primer delay yo te recomiendo que actives la señal original para que lo puedas captar mucho mejor. En el primer delay lo que vamos a hacer es desactivar esta opción de Tempo Sync para poderlo manejar en milisegundos. Y en la página nos vamos a ir a la sección del delay. Vamos a utilizar lo que es 1/32 y vamos a irnos a la sección de Dotted, que son 133 milisegundos de delay. Entonces aquí en el tiempo lo tenemos ya seteado aproximadamente ahí. El modo ping pong es para que se abra el paneo, que la señal de entrada llegue hacia la izquierda y el paneo lo siga haciendo. Esto está muy bonito. En el feedback te recomiendo que el level lo bajes para que no haya tanta retroalimentación y solamente te dé un retraso y suene bien. Un cutoff o filtro para que la señal pues tenga textura. También distorsión para añadir más textura y diffusion para que el sonido suene como si fuera un hiss, que pintes el hiss y lo difuminas tal cual. Y obviamente el drill lo vas a bajar wet 100% y suena de esta forma.
Si tienes auriculares, lo que vas a notar es que como que agarran el sonido de la flauta y lo abren así tal cual. Y eso es lo que nosotros queremos. Podemos seguir ecualizando. Prácticamente igual. Ahora en el segundo delay lo que vamos a hacer es lo contrario. Un delay un poco más largo. Aquí son 266, 267 milisegundos. Que es 1/16 pero en dotes. Entonces lo vas a setear. Ahora la entrada va a ser hacia la derecha. Igual ping pong. Vas a poner el feedback level a 0. Un filtro. Ya no añado tanta distorsión sino modulación para que añade textura. Y un tipo chorus por así decirlo y diffusion. Y el tono lo hice un poco más oscuro y suena de esta forma. Esto lo que hace de la modulación es como tener un doubler. Si te fijas y lo puedes escuchar, suena como un doubler. Entonces ya prácticamente le volvemos a aplicar ecualización. Voy a sumar ambos delays para que notes cómo suena. Estamos recreando como si fuera un doubler tal cual. Ahora lo que vamos a hacer es sumarlos poco a poco y algo mejor es que podemos añadirlos a un canal bus que podemos controlarlo prácticamente desde ahí y seguirlo procesando. Por ejemplo, podemos agregar ecualización, podemos añadirle saturación y que suene mucho mejor. Entonces vamos a ver cómo suena esto ya sumando poco a poco. Ahora lo voy a poner en mono para que escuches que tiene esa compatibilidad mono. Ahora sí lo vamos a escuchar en contexto toda la instrumental y voy a ir sumando poco a poco los 4 canales que utilizamos para ensanchamiento. Vamos a escuchar. Tenemos un aura completamente distinta a cuando no tiene nada el sonido. Tenemos una textura, tenemos un espacio, tenemos ensanchamiento estéreo y lo mejor de todo, una compatibilidad mono para dispositivos de reproducción como un celular que no son totalmente compatibles en mono. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a generar esto. Prácticamente este proceso es como generar capas como si fuera una cebolla, pero cada capa va a tener una textura distinta. Puedes notar que cada una de ellas tenía un pre-delay distinto, un tipo de reverb distinto. El delay también tenía distintos tipos de delay, así tal cual de retraso. Y también tenía modulaciones que nos hacían esa sensación como si tuviéramos un doble. Entonces ya tienes cómo crear ensanchamiento estéreo con una compatibilidad mono increíble. Y realmente en este sonido hasta la flauta generó un aura para la instrumental que suena bastante bien. Si te gustó este video, comenta aquí abajo qué otros plugins de reverberación
de delay, algunos saturadores, ya sea gratuitos, de paga, que sueles implementar tú para que otros productores se puedan nutrir de esta información. Recordemos que es una comunidad en la cual nosotros nos podemos nutrir de los comentarios de otros productores, así que déjalo aquí abajo en comentarios. También recuerda que estoy ofreciendo servicios de mezcla, máster, clases online, si quieres aprender a producir, a mezclar, a masterizar, todo esto y utilizar tus plugins. Puedes contactarme en mi correo o mandarme mensaje a Instagram directamente y te paso la información. Recuerda que esto me ayuda bastante a seguir trayendo estos videos gratuitos para que tú sigas aprendiendo prácticamente gratuitamente. Y pues sin nada más que decir, solamente practica, estudia, trabaja y genera tu propio conocimiento. Nos vemos en otro video.